nos íbamos a buscar unos pequeños curíes que habían aquí yendo más o menos a lo que ahora llaman la granja. Por detrás nos gustaba ir a buscar allá unos curíes porque mi abuelo los hacía asados. Entonces los atrapábamos y cuando los atrapábamos mi abuelo los asaba. La cosa es que dejamos a mi hermano solo y vaya sorpresa cuando mi hermano, que ese día tenía una camisa blanca lo más de bonita, llegó toda roja, porque mi hermano, muy bonito, teniendo sus 7 años, se puso a buscarle el pito a los canarios y pues los desplumó y todo y nunca pudo encontrar el dichoso pito. Así que mis papás nunca más nos aceptaron en la casa de mi abuelo, no sé por qué, pero resulta pues que descubrieron que mi hermano era un gran músico. Y como era un gran músico, dijeron que le iban a regalar una flauta traversa. Cuando le regalaron la flauta traversa, mi hermano se volvió un excelente músico de vientos. Y la melodía que mejor tocó en la casa fue el flautista de Hamelin. La tocaba de manera increíble. Pero la cosa es que la casa se nos llenó de ratas. Las ratas inundaban, caminaban por el techo. El sonido era totalmente chillón en las noches. No podíamos guardar nada de comida porque las ratas aparecían. Había algún momento en el que incluso pensamos, como los curíes, en cortarles la cola y la cabeza y vender las ratas rellenas, pero a la gente no le gustaba comérselas simplemente porque el sabor de las tripas tenía un poco algo escurridizo y lleno. Entonces, entonces, cuando estaban en esas, entonces mis papás dijeron no, y le quitaron la flauta a mi hermano. Cuando le quitaron la flauta a mi hermano, compraron 3 gatos, pues para que los gatos espantaran las ratas, y así pudieran ser felices, y mi hermano aprendiera a tocar otro instrumento y aprendió a tocar violín. Y era feliz con su violín, era encantado, le encantaba Vivaldi, le encantaba Mozart, le encantaba... El violín era su fascinación. La cosa es que un violín, los que manejan instrumentos saben que cuestan, y además cuestan las cuerdas, y las cuerdas son muy costosas y mis papás no tenían para comprarle cuerdas, y mi hermano, que tiene una mano tan pesada, pues reventó 2 cuerdas. Y cuando reventó las cuerdas se puso a investigar cómo podría él tener unas cuerdas particulares, e investigando descubrió que las primeras cuerdas venían de los gatos. Así que una tarde mi hermano, muy juicioso, abrió los gatos y fue templando y tensando y formando cada una de las líneas de los gatos para poder hacer un violín. Mis papás, avergonzados de mi hermano porque pues le gustaba esa música tan cruel y tan pesada, decidieron regalarle tambores, así no le harían daño a nadie más, y lo mandaron para Bogotá. En Bogotá mi hermano vivía cerca al centro y hacia la parte alta, hacia la Luis Ángel Arango, había unos bares de rock muy chéveres, y mi hermano vivía en la parte alta, en esos apartamentos que quedan encima de esos bares, y él ensayaba todas las noches, ya que los bares disminuían el sonido de percusión. La última vez que hablé con él, me había contado de que se le había partido uno de los cueros del tambor. Así que él bajó hasta el bar, pidió una cerveza, y mi hermano, aunque yo hablo mucho, mi hermano me gana en hablar. Y los gorditos nos toca hacer una cosa, y es que como los gorditos no tenemos el físico para atraer, nos toca utilizar la lengua. Y como nos toca utilizar la lengua, mi hermano pues se tomaba una cerveza, se acercaba a las muchachas, les decía 2 o 3 cosas en el oído, las muchachas sonreían, se ponían tiernas con él, él les contaba que tenía su apartamento arriba, y pues a la última que conoció se llamaba Juliana. Juliana era una mujer anchita como él, era preciosa, de ojos claros, y no la llevó la primera noche directamente a la cama, no, él utilizó el protocolo, nos la presentó en la casa, ella le gustaba cómo él tocaba los tambores, y también le contaba también del tambor que se le había reventado el cuero, y mi hermano era muy feliz enamorando. La historia era diferente, mi hermano ya iba a dejar de ser ese sanguinario ser para crear instrumentos musicales. Juliana le iba a cambiar la vida, iba a ser la luz del mundo. Y una noche Juliana le dijo a Juan Camilo que estaba preparada, que esa iba a ser la noche. Juan Camilo se subió con ella,
se besaron, se acariciaron, se desvistieron y ella estaba templada de pasión. Y ella le dijo: estoy templada de amor. Y él al oído le preguntó: ¿en serio? Sí. Y él abrió su mesita de noche, apagó las luces y sacó algo que él siempre tenía guardado ahí para esas noches oscuras. Ella suspiró 2 segundos, ¡ah!, y mi hermano prendió la luz. Antes de que se destemplara el cuerpo, mi hermano ya había sacado de la mesita de noche una navaja, había cortado el cuello de la muchacha como le habían enseñado para cortar las cabras, fue abriendo poco a poco la piel, la templó, la lavó, la restregó y la puso sobre el tambor. Si alguna vez quieren conocer a mi hermano, ahorita se presenta para el Festival del Torbellino y él toca unos excelentes tambores. Así que los invito a que escuchen, porque la música está muchas veces en los cuentos más macabros. Y por eso mismo me hace acordar un poco de mi familia. Mi familia es del pueblo, y como es de pueblo siempre vienen las leyendas. Por ejemplo, una tía mía ella era profesora en Llano Grande, que es el división entre Zipaquirá y Tabio, y ella una noche le tocó quedarse en una casa vecina, y ella se dio cuenta de que las mujeres amarraban a los hombres. Las mujeres de Llano Grande, y eso sí es una historia verídica porque ella me la contó, las mujeres de Llano Grande amarran a los hombres porque se llevan a los hombres, aparecen en los nacederos las brujas, se llevan a los hombres enamorados, aparecen en los nacederos y allá aparecen con la ropa rasgada y los hombres no recuerdan nada. Entonces son las mujeres las que defienden la casa. En México las llaman talintoyotas, son mujeres que atraen a los hombres y los ahogan. En cambio, en Llano Grande las llaman brujas. Y estas brujas, la cuestión es que caminan sobre el techo. Mi tía me contaba que ellas caminaban sobre el techo y que cuando caminaban sobre el techo, las mujeres amarraron a los hombres, y cuando amarraron a los hombres, las mujeres salieron con pistolas y comenzaron a gritar: venga mañana con sal, venga mañana por sal, venga mañana por sal. Y curiosamente, al otro día apareció una vecina de ellas, mamá de un alumno de mi tía, con un brazo herido y diciéndoles: vecinas, ustedes tienen algo de sal, es que no encuentro la sal en mi casa. A lo que se le hizo muy extraño, se le hizo una situación muy incómoda, y resulta que mi tía dijo que nunca más se quedaría allá, porque a ella tienen la costumbre de llamarla, de buscarla. Y a mi mamá le pasa lo mismo. Mi mamá, ella vive cerca de la casa de mis abuelos, y cuando estaba muy joven teníamos una bisabuela que no quería a mi mamá, porque mis tías eran morenas y delgadas y mi mamá era como gordita y trigueña y no le caía bien la gordita. Entonces ella la velaron en la sala de la casa a mi bisabuela, y mi mamá un día se levantó, y cuando se levantó la llamaron Floralba. Mi abuela ya se había pensionado, así que mi mamá salió a mirar a ver por qué la llamaban, y mi abuela está durmiendo. Floralba. Mi mamá volvió a mirar y: ¿quién me llama? Floralba, carajo, que la estoy llamando. Ella se dio cuenta de que en la habitación de mis abuelos no había ningún sonido, y que el sonido venía de la sala. Y de la sala de la casa sabía que había algo extraño, porque al cuñado de ella, cuando estaba de novio de mi tía, la visitaba, y resulta que él se quedaba a dormir ahí y ella dormía a su lado, porque obviamente la muchacha no podía entrar al hombre a la habitación. Eso no era bien visto. Entonces, como él vivía en una vereda, pues se quedaba ahí, y él se acostó una vez tranquilo, sin ningún problema, a dormir y a descansar ahí. Y mi tía se fue para el baño. Cuando mi tía se fue para el baño, él sintió que alguien se le acostó encima y le dice: amor, córrete que me estás apretando. Y mi tía desde la puerta prende la luz y le dice: ¿usted a quién llama? A lo que él no sintió cómo poderse liberar de eso, y algunos dicen que era mi bisabuela, que era un poco celosa. Traté de averiguar, porque me gusta mucho averiguar, y resulta que las dos mejores leyendas no existen en los centros de los pueblos. La mejor leyenda que conozco de Tenjo tiene que ver con la mezcla de varios personajes y de un hombre de apellido Martínez, que vivía en la parte
Alta, lo que ya no es Tenjo, sino que ¿qué hay en Madrid? No, hacia el Rosal, no, antes, eso creo que es Madrid. Fonsa. No, ese pedacito, por la historia que me contaron los abuelos decían que eso ya era Madrid. Y son abuelos de acá de Tenjo, porque eso fue ya hace unos años, que era Madrid. Y este señor, de apellido Martínez, tenía la costumbre de llamar a sus animales de esta manera. Y bajaban una mula y un caballo, y este señor bajaba todos los jueves a hacer las compras acá en el pueblo. Me contaban ellos que el señor venía cuando todavía no había electricidad, y como no había todavía electricidad, la gente escuchaba el silbato y bajaban a encargarle cosas o a que vendiera los productos. La cosa es que este señor tenía dos problemas. El primero era que le gustaba mucho el aguardiente, porque aquí, por más que digan que la cerveza o la chicha, Tenjo tenía tráfico de aguardiente. Y aquí en Tenjo, este señor Martínez tenía la costumbre de venirse a tomar aguardiente todos los jueves. Hacía la venta de los productos de la gente que venía desde allá, y después de que hacía la venta de los productos, él se quedaba, almorzaba. A mí me decían de un sitio que ahora es como un supermercado y antes fue un asadero de pollos. Ahí había un sitio donde vendían sopa de alberja, una señora muy mayor. Y esa señora mayor que vendía sopa de alberja siempre decía que él se venía a comer ahí. Y los sonidos eran famosos porque él se escuchaba un... Lo que más le gustaba jugar a él era los dados. Y como le gustaba jugar a los dados, era fascinado apostando, pero eso sí, a las 5 de la tarde, 5:30, le gustaba devolverse otra vez porque el camino era 1 hora largo. Dicen que un jueves santo el hombre se vino a apostar y a tomar. Y como los viejos hablan, dicen que los jueves y los viernes santos se comen y se toma nada. Y él ya iba borracho. Dicen que la luna empezó a alumbrar. Y cuando la luna empezó a alumbrar, desde lejos, él empezó a escuchar el sonido de un ave. Dicen que era un pájaro que sonaba muy dulce, pero que en las noches los pájaros dulces no cantan. Y como los pájaros dulces no cantan, él sabía que era el pájaro silbador. Y los pájaros silbadores, eso es mentira de que se llevan el alma, son tan grandes como cóndores y lo que hacen es llevarse a los animales y devorárselos muy lejos. Entonces este hombre pues se puso en la tarea de buscar algo donde esconderse y las nubes taparon la luna. Cuando las nubes taparon la luna, el pájaro sonó mucho más cerca. Y él supo que estaba cada vez más lejos. Volteó por lo que ahora nosotros llamamos el chacal, no, sino eso tiene un nombre ahora. La escuela que queda antes de llegar a Carrasquilla. No, antes de aquí para allá. La de Chitazugá y luego está... No, más hacia allá. No es hacia arriba, sino que hacia el sur. O sea, a la izquierda se encuentra, y ahí es donde se escondió el Señor. Porque dicen que el estanco, se escondió en el estanco, y cuando se escondió en el estanco, el hombre, al escuchar el ave, se escondió en medio de una enramada, que por eso es que ahí todavía siguen creciendo. Alguien me explicaba alguna vez que el estanco tenía algo porque las mejores plantas salen de las fincas que quedan ahí cerca. Y dicen que había una enramada ahí. Y pues resulta que el hombre se escondió en esa enramada, y cuando se escondió en la enramada, el sonido del ave se hizo muy fuerte y él se dio cuenta de que el pájaro silbador se había alejado. La luna apareció, y cuando apareció la luna, se encontró una mujer de unos 20-25 años, vestida de blanco, preciosa, con cara de perdida, y el hombre hizo lo que hacen todos los hombres en muchos momentos cuando ven a una mujer bonita sola y él tiene algunos tragos en la cabeza: preguntarle para dónde va y creer que le puede ayudar. Entonces él le contó que iba para... Ella le contó
que iba a llevar sal de Zipa para Faca, pero se había perdido en la ruta. Y que le habían contado que había una ruta de herradura para poder llegar fácilmente a Facatativá, saliendo por una parte de Tenjo y que quedaba cerca al estanco. El hombre pues le dijo que la podía llevar, que la podía acercar, y entonces le fue coqueteando, le fue dando su copita de aguardiente, fueron riendo, el hombre le fue hablando, ay, usted tan bonita, aquí tan sola, porque, y ella le dice, no, yo me sé cuidar sola, y usted qué hace, tómese este aguardientico, probaban una, probaban la otra, y el hombre pues era feliz con la muchacha, imagínense, la muchacha le sonreía y aparte dice ella, ay, pero esto es como aburrido porque aquí a nadie le gusta jugar. Dicen que a él le brillaron tanto los ojos cuando ella dijo eso, que estaba emocionado y le dijo, a mí me gusta jugar a los dados. Y coqueto dijo, y bueno, ¿y qué le apostamos, mamacita? Pues, no sé, usted dirá, pues si quiere, dijo la muchacha, yo le apuesto, se me olvidó la falda, le apuesto esta bolsita. Y era una bolsita llena de monedas de oro. Y usted a cambio me da la mula que usted está llevando, que esa mula tiene hartas cosas para de comer. Él se puso a apostar con cosas que la gente le había encargado, pero no le importó y se puso a jugar los dados. Lanzaron los dados y cuando lanzaron los dados, ¿quién ganó? No, ganó él y él salió muy contento. Le gané. La muchacha, bueno, felicitaciones, y le dio su bolsita de oro. Le dijo él, menos mal le gané, porque la verdad yo estaba preocupado porque estaba apostando con cosas que no eran mías. El rostro de la muchacha cambió, se puso seria y le dijo, o sea que usted apostó con cosas que no le pertenecían. Sí, hoy Jueves Santo, sí, pero no importa, le gané. La muchacha no le paró bolas y él decidió seguir tomando con ella, le indicó el camino de herradura que hay un poquitico después de la escuela del estanco. Ahí hay un camino que lo bota a uno una vereda para llegar ahí sí a Subachoque y a la pradera. Le mandó ese camino de herradura y él siguió andando. La cosa es que cuando ya estaba llegando, la gente empezó a prender las velas porque el silbido del Señor se escuchaba cerca. La cosa es que la mula donde él había amarrado la bolsita de oro empezó a trastabillar, se cansaba por el peso y él se dio cuenta de que la bolsa de tela de oro había crecido tanto que el peso le había doblado las patas a la mula. La gente alcanzó a prender las velas cuando el señor furioso se le ocurrió abrir la bolsa. Y cuando abrió la bolsa, lo único que se vio fue a la hermosa mujer, pero esta vez con las muelas enormes, y se devoró al tipo. Cuentan, o me contaron los abuelos en ese momento cuando hice esa recopilación, que todos los jueves santos, entre las 6 de la tarde y las 8:30 de la noche, se escucha ese silbido. Y si ustedes lo escuchan, no se preocupen. Es el alma del señor Martínez que está tratando de recuperar su mula y su caballo, que cuando se lo devoraron la mujer con esas muelas enormes, apareció el pájaro silbador y en una garra agarró la mula, en la otra agarró el caballo, y desde ese día tienen la costumbre, muchos abuelos de Tenjo, en mantenerse en ayunas o el jueves o el viernes santo por respeto a esas ánimas. Esa es una de las historias que me contaron de acá de Tenjo. Hay muchas otras, pero esas ustedes ya las conocen, me imagino. Hay un sonido de un bus, yo no sabía, Tenjo tiene un sonido entre la punta y Tabio, entre la punta y Carrasquilla, se escuchó un bus venir y la gente ve el polvadero y se esconde, pero no después cuando pasan, se ve el polvadero otra vez pasar, pero no hay nada. Está también la explicación, por ejemplo, he escuchado 5 versiones diferentes de cómo escondieron el busto de Gaitán cuando lo derribaron.
Hay 5 versiones: que lo escondieron en el cementerio, que el busto antes no tenía las 2 manos levantadas y después se levantó otra. Me contaron también un poco de que lo escondieron las mujeres en las faldas, y que aunque el pueblo es muy liberal, porque Tenjo es famoso por ser un pueblo liberal, aquí fue un sacerdote el que salvó a que no quemaran Tenjo cuando fue la época de liberales y conservadores. Ese pedazo de pared que está a punto de caerse en la esquina del parque, dicen que salió el padre y le dijo a los del ejército que iban a quemar el pueblo. Dicen: si van a quemar el pueblo, empiecen conmigo. Y con ese puente él salvó el pueblo. Existen unas voces de unas risas de una mujer que se escuchan también. Este sí es en la finca original, a lo que nosotros llamamos el Chacal. Pero esas risas no son en el único sitio que se escuchan. La historia de ahí no la pude recopilar, nadie me contó esa historia. Pero en Río Frío, en la parte alta entre Río Frío, Zipaquirá y Río Frío Tabio, hay una mujer que llaman la Santa Rosalía. Y la Santa Rosalía, me contaron allá los abuelos de allá, es una mujer que tuvo 7 hijos y a los 7 hijos los ahogó en unas quebradas que habían allá. Cuando iba a ahogar al 7.º hijo, ella, para no irse para el infierno, se confesó con un cura, y el cura le dijo que a su último hijo debería desenterrarlo. Cuando lo iba a desenterrar, ella cayó como en una poceta de agua, y quedó la mitad mula, la mitad mujer. Y como quedó la mitad mula, la mitad mujer, ella quedó condenada a matar a los 7 hombres más valientes que hubieran en la región. Dicen que alcanzó a matar a 3, y que un señor de apellido Tenjo, que vive en Río Frío, todavía sus hijos viven allá, que fueron los que me contaron la historia. Este señor de apellido Tenjo amarró a la Rosalía y que la iba a matar, pero la Rosalía le dijo: si usted me mata, usted va a tener que matar a esos 7 hombres valientes que yo tengo que matar. Entonces él decidió dejarla libre, pero como las risas que se escuchan allá son similares a las risas que se escuchan hacia el lado de lo que ahora conocemos como la escuela, pero que, como ustedes saben, las veredas antes eran fincas gigantes. Entonces allá todavía está la casa gigante del Chacal, la casa antigua, y ustedes la encuentran allá. Pero todo eso son tradiciones que me fueron contando los abuelos. Hay algunas historias que, como ustedes se fueron dando cuenta, tenían elementos de otros relatos. El primer cuento que estuvimos aquí presentando es un mito del Amazonas, como se llama el origen del amor. El segundo cuento se llama La pierna de cordero. Es un cuento de Roald Dahl, que para algunos de ustedes es conocido porque es el que escribió cuentos en verso para niños perversos, James el melocotón gigante, o Matilda, Entonces él escribió esos cuentos. Y luego los siguientes, el cuento de mi hermano, sí es una historia creada por mi parte, que mi hermano me cuelga cada vez que yo lo cuento. El de la Peña de Huayca es una recopilación de unos que hizo Flor Romero sobre unas leyendas que hay de Cundinamarca. Y las historias de acá fueron una recopilación de memoria con los abuelos, tanto de Tenjo hace unos años como de Tabio. Este es un pequeño momento para hablar de los cuentos y los alimentos. Y por eso espero que les haya gustado y que no haya sido tan desagradable ni incómodo para hablar. Ah, la muerte, las de mamá Ana. Esos cuentos, uno es una tradición oral de Arabia, de la muerte que se encontró con un príncipe. El segundo se llama Sangre en los jazmines, es de un escritor bogotano, Hernando Telles. Les recomiendo el cuento. Y la tercera es un cuento de tradición popular indígena latinoamericana, que habla sobre por qué las ancianas son tan ancianas y siempre están ocupadas, y por eso la muerte nunca las consigue. Como siempre, las mujeres sigan así de bonitas, los caballeros así de elegantes. Muchas gracias por la invitación, y esta fue una noche de cuentos, alimentos e incomodidades. Muchas gracias.